Hola hermanos, vamos a estar empezando este tiempo de estudio bíblico. Eh, Nos corresponde hoy día reflexionar y entender un poquito más de lo que se trata el libro de Amós. Y claro, es un libro inspirado, el Espíritu del Señor inspiró a Amós para poder decir lo que dijo, para poder profetizar lo que profetizó, y ese mismo espíritu es el que necesitamos nosotros hoy para poder entender lo que Dios quiera mostrarnos. Así que vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, por quien vivimos, por quien estamos acá, eh, pedimos, Señor, y suplicamos que podamos tener la sabiduría para poder entender, para poder por mi parte explicar y por parte de mis hermanos poder ser enseñados respecto a lo que es este libro de Amós, para quién iba dirigido, cuál es el mensaje para ese tiempo, cuál es el mensaje para este tiempo. Bendito Dios, sin tu ayuda nada podemos. Por eso suplicamos la asistencia de tu bendito Espíritu, para que todo este tiempo pueda ser un tiempo de edificación, un tiempo de animarse, un tiempo también de exhortarnos. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el libro de Amós, entonces, bueno, el libro viene dado, su nombre viene dado por una persona que tiene este nombre de Amós. Es un judío que vivió siglo séptimo antes de Cristo. ¿Ya? Se le atribuye la autoría de la profecía, del libro en general. Amós significa el que carga, el que lleva, el que levanta, ¿ya? Llevar una carga, por así decirlo. Ese es el nombre que le pusieron, ¿ya? Y tiene mucho que ver también con su personalidad. Muchas veces hay una relación entre la personalidad de las, de las distintas personas en los tiempos bíblicos y su nombre. Y este no es la excepción, fue alguien que realmente llevó una gran carga por el pueblo de Dios, eh, y también, lo cual también se vio reflejado en su nombre. El libro y los hechos, en realidad el libro se sitúa principalmente entre los años 760 a 753 antes de Cristo. Amós no era un profeta de oficio en realidad. En ese tiempo habían profetas que se dedicaban a ser profetas. De hecho, en Israel, en la zona norte, habían una especie de escuela o de compañía de profetas donde se juntaban, vivían en comunidad y estudiaban la escritura. Eh, en varios puntos, en varios textos de la Biblia podemos leer eso, pero no es el caso de Amós. Amós era agricultor y también se dedicaba a los bueyes. Eso lo podemos leer en el texto bíblico. En Amós 7, 14 y 15 dice: Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces vemos en ese versículo, en ese capítulo del 7, capítulo 7, versículos 14 y 15, la actividad a que se dedicaba este Amós, pero también vemos que Dios lo recoge, de ahí lo saca para que profetice. Entonces no era una persona que tenía esta experiencia en relación a la profecía, ¿ya? Interesante eso de notar, ¿ya? Era un laico, por así decirlo, que Dios lo toma de su actividad económica para que se dedique a una actividad específica, puntual. Se dice que el ministerio de, de Amós no duró muchos años. ¿Dónde ocurren los hechos? Principalmente en el reino del norte, ¿ya? En Israel. Hay que decir que este profeta era del reino del sur, era de Tecoa, una ciudad de Judá, y eso lo podemos leer en el primer versículo, el primer capítulo del libro de Amós.
La versión, la versión NBI de la Biblia dice, para el 1.1 dice, estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam era hijo de Joás, era rey de Israel. Entonces nos sitúa en un contexto histórico específico y un contexto geográfico específico. Su ministerio principalmente fue hacia lo que es el sector norte, ya el reino del norte en Israel, que tenía capital Samaria, aunque su profecía también se dirigió a pueblos vecinos, incluyendo a Judá. Entonces, el ministerio de Amós está enfocado principalmente en Israel, ¿ya? En la tierra del norte, a pesar él de ser del reino de Judá al sur. ¿Qué pasaba en el reino del norte entonces? Estaba como rey Jeroboam II. Hubo dos reyes en Israel que tuvieron este nombre, Jeroboam. De hecho, cuando se divide el reino unido que estaba antes, que alcanzó a ser gobernado por Saúl, David y Salomón, pero ya cuando viene su hijo Robán, el reino se separa, quedan 2 tribus abajo y 10 tribus arriba. Las tribus de arriba, las tribus del norte, empezaron a ser gobernadas por Jeroboam I. De ahí pasaron varios reyes, no siempre en una sucesión, digamos, en una línea en relación filial. Hubo varias dinastías y hasta que llegamos en el siglo VII a.C. a Jeroboam II, hijo de Joás. ¿Ya? Él reinó mucho tiempo, los reyes del norte no duraban tanto, este en particular duró mucho tiempo, pero al igual que sus antecesores en Israel y sus sucesores, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Ya? Recordar que en el reino del norte no hay ninguno del cual se diga que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Ya? Entonces de este se dice que anduvo igual que el primer Jeroboam, que tuvo muchas décadas antes. Pero sí, en este periodo se produjo una gran prosperidad en el reino. Mucha gente subió de nivel económico. ¿Ya? Un economista por ahí diría que fue el milagro económico en Israel. ¿Ya? Hubo una abundancia importante, principalmente porque a nivel militar también lograron capturar ciertas eh, provincias importantes. ¿Ya? Ahí como se ve en el mapa, todo lo que es de color medio rosado, fueran lo que fue la expansión del reino de Israel en ese tiempo, anexando partes importantes como por ejemplo el territorio de Moab, el territorio de Amón, y eso le permitió también tener control sobre caminos, sobre una ruta importante de tránsito, de tráfico comercial, ¿ya? Entre Egipto y las tierras que estaban más hacia el oriente, y eso es sinónimo de control de comercio, prosperidad. ¿Ya? Eh, Contemporáneo a este Jeroboam estuvo también el profeta Jonás y Oseas, ¿ya? Importante decir que a pesar de esta gran prosperidad que hubo, eh, mm, casi entre 40 y 50 años más después, cae el reino del norte, cae la capital Samaria, se llevan a todos prisioneros, entonces eh, pasó muy poco antes de la debacle de Israel. ¿Ya? Pero a Amós le toca predicar en un tiempo de abundancia, de prosperidad. En el sur estaba el rey Usías, ¿ya? Es el rey que estaba en el reino de Judá. Vamos a ver dentro del contexto también cómo estaba el corazón del pueblo de Israel delante de Dios. Hay que decir primero que Jehová por misericordia le había dado un buen pasar en ese tiempo, y eso lo podemos ver nosotros en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14, versos 25-26. Dice, Él restableció la frontera de Israel, está hablando de Jeroboam, restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había dado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat Hefer, porque el Señor había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga, pues no había siervo ni libre, ni nadie que ayudara a Israel. Entonces, Dios, por medio del profeta Jonás, les animó
y les transmitió que iba a venir un tiempo bueno, ¿ya? Por pura misericordia, por pura misericordia. Le había dado esta prosperidad que estaban teniendo era un regalo de Dios, ¿ya? Era un tiempo que venía de Dios por amor a su pueblo, pero también buscando una respuesta de su pueblo que lamentablemente no la encontró, ¿ya? Como les decía, dentro del contexto, el rey que gobernaba era un rey malo ante los ojos de Dios. Eso también lo podemos ver en Segunda Reyes 14:23. La Biblia de la América lo dice así. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria. Samaria era la capital de Israel. Y reinó 41 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces, si se dan cuenta, fue un mal rey, ya como todos los que hubo en Israel. En esa época también se practicaba religión, ya había religión en ese tiempo, pero una religión muy de sincretismo e idolatría, arrastradas desde la división del reino. Hay que decir que la idolatría siempre estuvo ligada al corazón del pueblo de Israel. No olviden ustedes que eh, cuando Moisés, o Dios en realidad, al pueblo de Egipto, no tardó mucho tiempo en que el pueblo se volcara ya sea a los dioses de, de los pueblos que estaban alrededor, o se vieran seducidos a los dioses de los pueblos que estaban alrededor, o bien ellos mismos fundieron, recuerden, un toro, ¿cierto? Un becerro de oro. Eso, eh, desde ya tiempos primigenios, el pueblo de Israel fue duro de corazón, y esta época no fue la excepción. Entonces, por ejemplo, si leemos en Amós 5, capítulo 4 y 5, dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Betel era una ciudad que algún tiempo tuvo una connotación religiosa, Betel, y también Gilgal, ¿ya? También fueron lugares que en algún minuto tuvieron una connotación especial para el pueblo de Dios, pero estos lugares después se pervirtieron, ¿ya? Se pervirtieron hacia la idolatría y de hecho la gente hacía peregrinación a estos lugares, pero buscando los ídolos. Eh, Betel en particular fue una de las ciudades santuario que el primer Jeroboam eh, dejó ahí para adorar a un dios falso y nuevamente a un becerro. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 12, del 28 al 31. La nueva versión internacional dice, después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses, que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar, y muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam, el primero, construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Entonces, cuando se divide el reino con el primer Jeroboam, él instaura en Betel un santuario, a un becerro de oro, con sacerdotes incluyendo, y fiestas, y un culto en paralelo al que había en Jerusalén, pero claro, eso no era agradable ante los ojos de Dios, pero sí era agradable para la gente, o sea, era agradable para el pueblo de Israel. Entonces, eh, esa es otra muestra más de este sincretismo, y ellos muchas veces confundían al Dios verdadero con este Dios falso. ¿Ya? Había una confusión muy grande allí. Eh, También eso lo podemos ver en el libro de Amós, en el capítulo 4. La versión Dios habla hoy dice, vayan a Betel y a Gilgal, pequen, aumenten sus rebeliones, dice el profeta Amós. Lleven sus sacrificios por la mañana y sus diezmos cada tercer día. Quemen panes sin levadura en ofrenda de gratitud y anuncien por todas partes sus ofrendas voluntarias.
Y a eso es lo que a ustedes les encanta. Eso es lo que a ustedes les encanta, les dice el profeta. Ellos tenían todo un sentir religioso ante estos dioses en acciones muy parecidas a las que debieron haberle hecho a Jehová. El diezmo, la ofrenda, ofrendas voluntarias, pero no era hacia el Dios verdadero. ¿Ya? Y eso es lo que el profeta le reprocha. Eh, en Amós 5, capítulo 18, podemos ver que, perdón, en Amós 5, versículo 18, podemos ver que incluso ellos hasta añoraban el día en que se manifestara Jehová, pero no era Jehová el que estaban buscando. ¿Ya? Amós 5, 18 dice, hay de los que desean el día de Jehová. Ellos estaban convencidos de que era Jehová el que iba a venir por ellos. O no sé si el que iba a venir, pero el que se iba a manifestar. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Entonces, el profeta lo está rechazando aquí por esta falsa religión que se confundía con la verdadera. Ellos cantaban, incluso ofrendaban, hacían sacrificios, pero creyendo que era para el Dios verdadero, pero no era para el Dios verdadero, ¿ya? Sino que seguían a los ídolos que por años estaban allí en los lugares altos, haciendo pecar al pueblo de Israel. Entonces, el corazón del pueblo ante Dios era un corazón que está totalmente confundido en lo que es la adoración o el culto verdadero. Eh, También podemos ver en que ellos, a pesar de haber tenido una expansión grande, haber conquistado grandes territorios, no le dieron la gloria a Dios. Y eso lo podemos leer en el capítulo 6, versículo 13, donde dice que ellos, o dan a entender que ellos adquirieron todo el poder con su propia fuerza. Eh, También fueron épocas de lujo excesivo y vida despreocupada. Eso es lo que le reprocha el profeta en el capítulo 6 de versículo 4. La versión latinoamericana de la Biblia dice así: tendidos en camas de marfil o arrellenados sobre sus sofás, comen corderitos del rebaño y terneros sacados del establo, canturrean al son del arpa y como David improvisan canciones, beben vino en grandes copas, con aceite exquisito se perfuman, pero no se afligen por el desastre de mi pueblo. Entonces era una vida muy light, muy de boato, de tener cosas, comían, bebían, sin preocuparse de Dios, del Dios verdadero, sin preocuparse del prójimo. ¿Ya? Entonces era una vida donde lamentablemente a nivel de derroche, a nivel de uso de recursos, eh, no lo hacían como para la gloria de quien les dio esos recursos. Y también había inmoralidad. Habitualmente cuando hay idolatría, cuando hay una perversión de lo que el verdadero sentir religioso, hay inmoralidad, sobre todo inmoralidad sexual. Podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7b, que el profeta los acusa de que padre e hijo se acostaban con la misma mujer. Entonces era una época bastante eh, perturbada, bastante depravada, en varios aspectos en relación a la relación que tenía el pueblo con Dios. Pero esto también se graficaba, y esto es algo que caracteriza al profeta, con la relación que tenían las personas con su prójimo. ¿Ya? Y lamentablemente, igual que en tiempos actuales, hay marcadas diferencias entre el estilo de vivir de los que están arriba y los que están abajo. ¿Ya? Clasismo, un clasismo pecaminoso, y una relación entre pobres y ricos pecaminosa también. ¿Ya? Entonces, cuando el corazón se ve afectado por el pecado de la idolatría o del sincretismo, también eso va a afectar las relaciones horizontales que tiene el ser humano, ¿ya? Y se van a ver pecados como los que se mencionan ahí en la lámina. Se fomentó la esclavitud. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Amós 2.6. Eh, También la usura, Amós 2, versículo 8.
Por ejemplo, ahí dice, junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Entonces, estas malas prácticas eh, de usura, de, de prestar y exigir intereses altos y quitarle la ropa y embargarle sus bienes y más encima emborracharse en la casa de su Dios, eran situaciones que Dios no podía permitir. ¿Ya? Ganancias deshonestas a costa de los necesitados, ¿ya? También robo, injusticia. Amós 8:4, ahí en una de las versiones modernas dice, oigan esto, ustedes que opriman a los humildes y arruinan a los pobres del país, ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias. Venderemos hasta el desecho del trigo. Ya ese era el pensamiento bien avaro en ese tiempo. Avaro hasta el punto de despreciar al pobre, hasta el punto de sacarle, estrujar a los que vivían de su jornal, hasta el punto de hacer estafa, cambiar la balanza, etcétera. Entonces, la gente se acostumbró a tener dinero y se acostumbró a multiplicarlo, pero de una forma eh, errada, de una forma pecaminosa y por otro lado, dejando muchos heridos en el camino. Y eso obviamente también está relacionado con después la compra de favores, la compra de la justicia, la compra de los que tienen que hacer justicia en los tribunales. ¿Ya? Había una corrupción también que se extrapolaba a lo que era el poder, ¿ya? A los que ostentaban el poder, como lo dice Amós 5:12. Por ejemplo, dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Entonces, vemos acá cosas que también vemos en estos días, ¿cierto? Cómo la corrupción permea varias esferas de la sociedad, incluyendo a los que tienen que dar justicia. ¿Ya? Entonces, muchas veces, por el hecho de tener más dinero, personas salen eximidas de sus culpas o no se le hace derechamente justicia al que debe hacerse justicia. ¿Ya? Eso está ocurriendo también allí en la tierra de Israel. Y también había un acoso a los que querían hacer lo correcto, un acoso a los que querían consagrarse, ¿ya? Como por ejemplo dicen en Amós 2:12, dice, mas vosotros visteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Los nazareos eran personas que hacían un voto para consagrarse al Señor y dentro de los cuales se fundamentaban no tomar vino, no tomar licor, pero le obligaban a hacer eso ya solamente para molestarlos, solamente con este corazón malo ofender, con este corazón malo sacar del camino a los que a lo mejor podían corregirlos. Entonces, una situación bastante parecida a lo que vemos ahora en nuestra sociedad actual. Eh, en el capítulo 7, por ejemplo, en los versos 10 al 17, podemos ver cómo Amós se enfrenta a un sacerdote, a uno de los principales sacerdotes que se llama Amasías, y cómo Amasías le dice, ándate de aquí, ándate a Judá, de allá eres tú. Eh, de ahí el profeta Amós le hace una profecía y le dice que todo se va a venir abajo, que van a quedar arruinados y que él iba a perecer y su mujer iba a tener que prostituirse. Esa es la profecía que les dio. ¿Ya? Fue una situación bastante difícil espiritualmente hablando lo que sucedía en Israel en ese tiempo. El bosquejo del libro son tres grandes partes. La primera parte son juicios contra naciones vecinas. Eso lo podemos ver entre el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Son principalmente juicios relacionados con temas asociados a la dignidad humana o a los derechos humanos que a lo mejor uno podría decir ahora. ¿Ya? Y con esto Dios da a entender que Dios es Dios de todos, ¿ya? Dios de toda la humanidad, Dios de todas las naciones,
¿ya? Y Él, a pesar de que a lo mejor concentra sus grandes bendiciones y su palabra en el pueblo de Israel, Él no está dejando de mirar lo que sucede alrededor. Dios reprende los pecados relacionados a la falta de humanidad. Así, por ejemplo, en Damasco los condena y esto aparece en el capítulo 1, ¿ya? En Damasco los va a condenar por violencia desmedida contra prisioneros de guerra, de un lugar que se llama Galaad, ¿ya? Dice que los trillaron, que les pasaron como trillas por encima para herir sus cuerpos a esos prisioneros. También una profecía contra Gaza, contra los filisteos, por someter a esclavitud a todo un pueblo. Una profecía contra Tiro, por violar un pacto entre pueblos hermanos y también generar esclavitud. ¿Ya? Una profecía contra Edom, por odiar a los israelitas y no mostrarles compasión. Una profecía sobre el pueblo de Amón, por querer expandir su territorio a toda costa, incluso dice, señala ahí que abrían el estómago a las embarazadas y con mucha brutalidad, con mucha maldad. Una profecía contra Moab por ser sacrílegos contra los muertos, ya dando a entender que Dios también tiene una preocupación especial sobre cómo se disponen los muertos, ya. Estos moabitas quemaban los cadáveres, entonces Dios también condena eso. Y también a Judá, que era una nación vecina, en este caso de Israel, por dejar a Jehová y seguir a los ídolos. Entonces de eso habla la primera sección, ya de profecías contra las naciones vecinas, ya, y también contra Israel parten las profecías. En la segunda sección ya empieza a hablar derechamente de los pecados de Israel que hablamos hace un rato, ya esta irresponsabilidad, esta idolatría, este sincretismo, esta decadencia moral que tenía Israel, anunciándoles que venía algo horrible, que venía en el momento que ellos menos se lo esperaban, iban a ser destruidos, a lo que ellos se estaban aferrando, todo eso iba a ser robado, iba a ser saqueado. ¿Ya? Dios exhorta a su pueblo a arrepentirse, a dejarse de jactarse, de esta jactancia en la prosperidad, esta jactancia de creer que Dios está con ellos cuando no lo está, ¿ya? Y los exhorta a exhibir la justicia que Dios espera, ¿ya? Dios los eligió para ser un pueblo especial, para que marcara la diferencia con el resto de la tierra, de los pueblos de la tierra. Y Dios también espera de ellos y de nosotros eso, esa diferencia, esa luz, esa justicia, que corra como agua, dice en una de las partes del capítulo 5 del profeta Amós. Y después viene la sección 3, algunas visiones de juicio, ¿ya? Y promesas de restauración. ¿Ya? Por ejemplo, las primeras visiones aparecen unas langostas que tienen la intención de destruir, o un fuego abrasador. Amós se pone para interceder delante de Dios y Dios escucha esta intercesión. Pero después ya derechamente vienen juicios, ya donde ya no hay intercesión, o sea, donde la intercesión ya no vale mucho, ya porque ya era mucho el pecado del pueblo, ya era inminente la intervención de Dios en contra de su pueblo. Y los juicios son a través de figuras, por ejemplo, una cesta de fruta madura, o una visión que tiene Amós del Señor ahí en el altar de uno de los ídolos en Betel, ¿ya? Y todo asociado a la destrucción, principalmente un pueblo son los asirios, que finalmente son los que iban a tomar capturado a Israel. ¿Ya? En ese tiempo, cuando profetiza Amós, Asiria tenía su territorio, pero no era una potencia, había tiempo de paz, ¿ya? Pero Dios los amenaza y ellos no creyeron, simplemente pensando en que estaban bien y que esa prosperidad iba a durar mucho. Pero también Dios no solamente juicio es lo que menciona ahí, sino que también restauración, ¿ya? Porque Dios es un Dios que no solamente nos va a juzgar, sino que siempre va a hablar palabras de ánimo para su remanente, ¿ya? Siempre va a haber una pequeña parte del pueblo de Dios que necesita escuchar palabras a pesar de que todo esté viciado. Entonces, eso aparece en el capítulo 9, ya Dios proclama los juicios venideros, pero también promete restauración. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 11 al 12 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado,
para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Y después el versículo 15 dice, pues los plantaré sobre su tierra, Israel, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Entonces, estas son palabras de ánimo, mirando hacia que algún día el pueblo de Israel estará nuevamente en esta tierra prometida y nunca más van a salir de ahí. Estas palabras también se hacen eco en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se citan estas palabras del capítulo 9, cuando están en el concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos, capítulo 11, y claro, se expresan, aquí John MacArthur dice que no es como el cumplimiento de la profecía, pero sí es como una muestra, ¿ya? Una muestra de este tabernáculo caído de David, que será levantado como en el tiempo pasado, para que no solamente en los israelitas que, digamos, creen en Dios, sino que también en los gentiles, ¿ya? Eh, Hechos 11, 15 y 16 ya habla del reino hacia los gentiles. Eh, entonces, esos son los temas, los grandes temas que habla el libro de Amós. Eh, hay cosas que tenemos que sacar en limpio. Anoté algunas aplicaciones prácticas. ¿Ya? Primero, autoexaminarnos en relación al culto que le damos al Señor, ya no por el hecho de ir religiosamente a la iglesia o asistir los viernes por Zoom, quiere decir que tenemos una buena relación con Dios. La buena relación con Dios siempre se va a basar en la persona de Cristo, en la devoción a Cristo, en, en la renuncia a nuestra propia justicia, en el abrazar la gracia del Señor Jesucristo. Y todo es Cristo, todo se basa en Cristo. Siempre nuestro culto a Dios tiene que ser por medio del Señor Jesucristo. Porque Él es el perfecto. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y Él pagó un precio perfecto por el pecado que tú ni yo podemos pagar. Todo es Cristo. Por lo tanto, siempre debemos examinar nuestra relación con Dios a la luz de Cristo. También autoexaminarnos en relación a nuestro trato hacia el prójimo, ya que fue una de las grandes reproches que hizo el profeta hacia el pueblo. ¿Ya? También nuestra relación con Dios se va a ver reflejada en cómo estamos tratando al prójimo, sobre todo al que sufre más, sobre todo al más vulnerable, sobre todo a la injusticia que vemos, de qué lado nos ponemos. ¿Ya? Ahí el corazón es fácil también que se tiente por tomar partido por un color político u otro. ¿Ya? No se trata de eso, sino que se trata de aplicar la hermosa doctrina que hemos recibido de nuestro Señor, y como dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Entonces, también una de las aplicaciones prácticas es examinarnos cómo estamos tratando al resto, y si es que vemos allí pecaminosidad, pedir perdón y pedirle al Señor que nos ayude a ser misericordioso como lo es Él con nosotros. Otra de las aplicaciones prácticas es no confiar en una aparente prosperidad que podamos estar pasando, o una paz o una calma que podamos estar pasando, ya sea como país o como ciudad o como familia incluso, como señal de aprobación de Dios. ¿Ya? Prosperidad no siempre es igual a aprobación o bendición de Dios. En este caso, Jehová lo estaba bendiciendo con prosperidad, pero no quería decir que estuviese aprobando su conducta. ¿Ya? No es directamente proporcional eso, no es directamente relacionable. El Señor incluso puede permitir que prosperemos solamente para que se descubra lo pecaminoso que es nuestro corazón en relación a la riqueza, por ejemplo. Entonces, tengamos cuidado allí. Eso es un error garrafal y un error histórico. ¿Ya? Incluso en los tiempos de Jesús la gente pensaba así, que mientras más próspero era alguien era porque era más bendecido al Señor, y eso, hermanos, no debemos pensarlo. Otra cosa que tenemos que tener claro, que Dios no dejará la justicia sin castigo. La que ocurre aquí en Chile no quedará sin castigo. La que ocurre aquí en Sudamérica o Latinoamérica no quedará sin castigo. La que ocurre en el mundo y al otro lado del mundo no quedará sin castigo, porque el ojo de Jehová todo lo escudriña, y esas cosas que a lo mejor nos desaniman a veces, esas injusticias que nos desaniman, Dios las está tomando en cuenta. ¿Ya? Entonces, tener claro eso, que el Dios no tendrá por inocente el culpable, sea de la nacionalidad o del pueblo o de la cultura que sea.
Y por último, somos llamados a reflejar la justicia del Señor. Como lo dije antes, somos un pueblo especial. Estamos llamados para reflejar a aquel que nos creó, aquel que nos llamó, aquel que nos buscó, aquel que quiere que lo busquemos, ¿ya? Día a día. Una de las frases más, más potentes que dice Amós en su discurso es: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Y eso es siempre para nosotros, hermanos. Buscar al Señor para reflejar su justicia, para reflejar su carácter, para reflejar su gloria. Eso, vamos entonces a orar al Señor para ya terminar este tiempo. Le pido que puedan inclinar sus rostros. Padre bendito, nuevamente gracias por haber pasado por otro libro más de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos confrontas el corazón, nos confrontas, Padre Santo, nuestro propio pecado, nuestra propia pecaminosidad delante tuyo, Señor, sabiendo que todo lo que tú nos puedas llegar a decir o todo lo que tú nos puedas llegar a exhortar es porque nos amas. Gracias por ese amor grande que tienes hacia nosotros. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo, Señor, el que vivió la vida perfecta que nosotros no podemos ni siquiera llegar a vivir durante un día, Señor, nada. Pero Él la vivió por nosotros y a Él nos aferramos. Dele la gloria, dele la alabanza y todo el que me pueda estar escuchando, Señor, anímale en Cristo, sálvale en Cristo, bendice a tu pueblo en Cristo, Señor. Nosotros necesitamos ser bendecidos para ti, para reflejar tu gloria y para dejar el pecado a lo mejor que nos pueda estar acechando. Gracias a Dios, nuevamente oramos para la gloria del Señor. Por Jesucristo lo pedimos. Amén.